La cuestión es que yo vi una de que se llama, en inglés está traducida como rabia, y en español le pusieron un título un poco gastado ya y vulgar, cuando cae la noche se llama. Es una serie checa. Ajá. Se desarrolla en un pueblo medio remoto de la República Checa, a donde llega el protagonista, que es un joven virólogo del Estado, enviado por una dependencia veterinaria para investigar un brote de rabia en ese lugar y vacunar perros y otros bichos además, porque hay zorros también y otras cosas que son usados como armas también en algún momento. Bueno, en la víspera de la llegada de este muchacho se produce una tragedia. Hay 3 viejos reunidos en una cabaña para beber y jugar a los naipes, y una bestia no identificada los ataca. 2 tienen una muerte horrible y el otro queda en un estado de desquicio mental. Bueno, y después lo que sigue ya sabemos, ya es un estándar. En el pueblo explota la furia, el miedo, viejos rencores, toda la basura enterrada que había en el lugar, más animales con rabia, lo que le da un poco de color a toda esta historia, y el misterio permanece de los asesinatos, con nuestro virólogo en el medio de toda esa gente que digamos, desconocida para él y que al principio le resulta bastante hostil. Bueno, la cuestión es que yo ya estaba medio perdido entre tantos personajes de nombres impronunciables, vio que W, Z, K, todo eso, bueno, hay muchos personajes, ustedes les debe haber pasado, que uno empieza a confundir, o sea, se parecen entre sí. Sí. Esa confusión forma parte del mundo del que mira series. Bueno, yo estaba a punto de desertar, pero me retuvo una alusión que hace un personaje al pasar. Dice, ¿cuál? Los alemanes que se fueron. Entonces eso me intrigó, porque dije, acá hay algo. Me despertó la curiosidad. Y después se fue corriendo un velo, que es central a la serie. Estamos en los Sudetes, un territorio con gran población alemana, que quedó dentro de la Checoslovaquia creada en 1918 con los despojos del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra. Bueno, fue un episodio histórico muy conocido. La región fue anexada por Hitler en 1938, luego del vergonzoso Pacto de Múnich, en el cual claudicaron las potencias europeas. Terminada la guerra, en 1945, cosas que yo que no conocía, esas colonias alemanas fueron masivamente desalojadas, mal. Y en ese contexto histórico está el secreto de la serie, y se reconstruye en momentos de lo que ocurrió y de los asesinatos del comienzo. Al parecer hubo muchos abusos ejecutados muy brutalmente por un grupo paramilitar, los guardias revolucionarios, creo que se llama, y entre ellos figura, forma parte de la trama de la serie, contra una familia a la cual arrebatan la propiedad, hay violación y asesinato mediante, y bueno, lo que estamos asistiendo en realidad es una historia de una venganza, y porque es interesante conocer esta parte de la historia, y además del episodio mismo, ¿cuál es la visión de los checos que refleja la serie? ¿Qué dice la serie acerca de eso? Es decir, hay un momento que un personaje dice, ¿eran los rusos? No, olvidemos que, digamos, que acababa de entrar Checoslovaquia acababa de entrar en la órbita soviética. Si eran los rusos los que cometían esos atropellos. Y no, dice, eran los checos. Eran checos, dice uno. Es decir, que a mí me dio la impresión de que, porque además se habla de que todo eso fue ocultado. Hay archivos, pero que no los puede ver cualquiera. Es decir, que en esta serie, digamos, pareciera como que formaba parte de la ruptura de un tabú, del cual, de las cosas que no se hablan. Bueno, la serie no sé Roberto, dónde querrán verla ustedes, es una serie nueva en realidad, no. del año, tiene un par de años, así que ¿cómo se llama la serie? Territorio Cuando familiar, que se llama, ya le digo, Cuando cae la noche o Rabia. ¿Y dónde se ve? Usted sabe que hay ciertas preguntas que no tiene que No, hacer. bueno, claro, no está en la salada, no está en la salada. No está en la salada, no. Pero
quiero decir que puede llegar, por supuesto se estrenó en la República Checa, creo que después la vio el Eurochannel, es decir, que puede ser que esté llegando por alguna vía, pues todo eso es mercadería que circula. ¿Quiere comentemos la otra serie o lo dejamos para...? Lo dejamos para me parece que sería bueno que lo dejemos para la semana que viene, por una cuestión de extensión. ¿Tiene el apetito? No, tengo compromisos, que es otra cosa, pero de todas maneras quiero decirle lo siguiente, Roberto. Dígame. Es interesante esto que plantea la serie cuando se levantan los velos sobre algunos pueblos que formaron parte de esa enorme coalición. Claro. Porque digo... De algún modo tampoco hay, a mí me ha pasado descubrir en creo que algunas películas me las prestó usted, si mal no recuerdo, sobre la... ¿intercambiaban películas? Sí, él me daba DVDs con mercadería de la buena. De la Europa del Este, de Rumania. Bueno, digo, hay pueblos que han sido, bajo el amparo de la Unión Soviética, muy crueles, por ejemplo, los croatas. Sí. Digo, sí. Y uno bueno, a veces... Sí. Eso estaba medio fuera de la órbita soviética porque... Bueno, estaba Tito. Era Tito. Bueno, pero digo, Tito lo juntó a todos a la fuerza y cuando Tito se muere, o cuando Tito desarma... No Tito Lecture, ¿eh? No, el mariscal. Y Tito Rey tampoco. La furia, el odio racial entre croatas... Claro, eso tenía que ver con las divisiones que hacían las potencias después de una guerra. Claro. Es decir, que era muy arbitraria y no respondían a las culturas que estaban... lo hicieron en Medio Oriente. Claro, pero por ejemplo. Sí, pero una vez es culpa al estalinismo y digamos de todos los males que los tuvo en gran parte, pero digo, también hay violencias genuinas en los croatas, en los serbios. Digo, acá lo que estás contando de Checoslovaquia o la República Checa, también, digamos, seguramente hubo violencias intrínsecas entre esos pueblos que aprovecharon la cobertura soviética para echarle la culpa a los rusos, digamos, siempre los rusos, la culpa de los rusos. Claro, acá aparecen esos mismos como, bueno, han aparecido películas donde, por ejemplo, películas polacas, hay una que es extraordinaria, donde hay dos que son muy buenas, donde se revela cómo los polacos se quedaban con las propiedades de los judíos que habían sido llevados, habían muerto en los campos de concentración. Aprovechaban, digamos, todas esas cosas, digamos, no se veían, digo yo, me remito al cine, tal vez en los libros, pero digamos, ahora se difunden más masivamente. Sí. Se habla de esas cosas. Y de algún modo explican también por qué hay diferencias y odios en las sociedades que uno desde afuera no termina comprendiendo. Claro. No termina comprendiendo. Claro, uno no conoce esos detalles. No, por eso es como si alguien trata de explicarle a alguien la diferencia entre Mauricio y Cristina. Desde afuera no se notaría la diferencia si uno lee las políticas y todo eso. El problema es que desde adentro se entiende un poco más cuando uno mete un poco más la pala en la tierra, ¿no? Claro, sí. De afuera es muy difícil entenderlo. Inclusive en el caso de la República Checa, bueno, era Checoslovaquia y terminaron separándose Eslovaquia de los checos. De la República Checa, los checos, claro. Chequia. Claro, hubo otra, después siguió una división. Después de la caída del comunismo, quedaron separadas en dos repúblicas diferentes, creo. Y Yugoslavia quedó separada en 5 repúblicas. Brutal. Bueno, Yugoslavia ni hablemos. Bueno, pero sí, claro. Había un yugoslavo, me acuerdo en un documental que contaba que él había tenido tres nacionalidades en 3 años, o en 4 años. Porque se iban fragmentando, se iban peleando y había sido yugoslavo, serbio y después había sido una cosa muy loca. Había cambiado de nacionalidad 3 veces porque vivía en el mismo lugar y le iban cambiando la bandera. Claro. Una cosa rara. Hay que sobrevivir a eso también, porque por ahí decimos nosotros... Una guerra que duró años. Además, por eso, pero nosotros decimos, no, nosotros somos expertos en crisis. Sí. Nadie nos va... 5 presidentes en una semana. En una semana. Ahora, además los odios que deja eso, claro, que duran una vida, es decir, porque eso deja... La vez pasada hablábamos de esta serie sobre Ruanda. Sí.
del genocidio de Ruanda, Sí. el monstruoso genocidio. Ahí conviven dos etnias. Bueno, todo eso se pacificó, hubo una reconciliación. Ahora, ¿cómo queda todo eso? Es decir, después, es decir, el odio de personas que han matado a toda su familia. Yo creo que en Ruanda, yo creo haber leído que hubo una experiencia muy singular, que es la de reunir a las víctimas con los victimarios. Sí. Y los victimarios, y hablar, y los victimarios confesar sus culpas y pedir perdón. Tuvieron, creo que recurrieron a un procedimiento muy particular que a nosotros nos resulta muy muy extraño, ¿no? Que es decir, como que cada pueblo busca sus reconciliaciones. Uh-huh. De alguna manera, pues son culturas distintas. De todas maneras, eso que se hace desde el Estado y con el esfuerzo, que de algún modo fue lo que intentó Mandela en Sudáfrica, con también, claro. Pero es cierto caso. que vos dicen que vas a Sudáfrica y que en cualquiera de las dos grandes ciudades el odio del negro es absoluto contra el holandés, que fue el que peor los trató. Claro. Y vos decís, bueno, eso es generacional, no se va nunca. Los odian porque en realidad mataron a sus Pero abuelos. usted dice que eso continúa. Sí, continúa, claro que continúa. No es son dolores que quedan, digamos, y que en algunas nunca se cierran esas heridas. Es difícil, tiene que pasar muchos años, ¿no? Y siempre queda alguien que recuerda eso y busca la venganza. Y eso es la condición humana también, ¿no? Si no hay justicia. Además, a veces... porque, digamos, seguramente el racismo no fue desarraigado ahí. No. Y además, son sistemas de opresión. Bueno. De últimas son sociedades donde hay explotados y explotadores. Y sí, además. Y siempre va a haber más negros explotados. Eso se llama lucha de clases. Se llama También, lucha de clases, si cuadra quiere. todo esto. Si quiere.